entraríamos en una especie de diferenciación y llegaríamos a la conclusión que hay jueces mejores y jueces peores. Y lamentablemente todos los que comparten el poder hoy, con tipos como los jueces que vos decís, el caso Bonadío, el caso tantos otros, no quiero hacer nombres, porque en realidad todos están compartiendo eso. Entonces las críticas tendrían que venir del propio poder, y la verdad que las que escucho son pocas y pobres, y en general muchos tratan de despegarse generando críticas al oficialismo, pero cuando tienen que analizar nuestras causas, son tal vez mucho más permeables a la influencia de la teórica opinión pública armada por el gobierno que los que están más demonizados. O sea, de alguna manera hoy, sacando pero contadísimas excepciones, que no los quiero nombrar porque tampoco me salen tan claramente, son cómplices y copartícipes del problema. O sea, acá se trata de centralizar en una sola persona, y no es así, es todo el poder. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible Para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. Como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado. Incluso hasta el caso de una portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos para cobrar en este mes. ¿Qué opina de estos dos casos relacionados con el mundo del trabajo? Gracias. No estoy en el tema, es un tema de la provincia de Buenos Aires, decís vos, auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el tema. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri. Como el mensaje en una botella estoy escribiendo esta canción para que la escuche todo el mundo y sepan lo que pasa en mi nación. Hicieron promesas y les creyeron, dijeron cosas que nunca cumplieron. Pobreza cero y nada de ajuste, fueron mentiras que nos dijeron. Buscan destruirme en lo personal, y eso no lo van a lograr con ataques arteros sobre mis acciones como ministro. Como el trofeo de su crueldad, les conviene que estés encerrado. Tanto veneno los va a salpicar y entre ellos se van a matar. Qué fácil como nadie presentarte como arrepentido. Solo hay una condición, es que ellos escriban la declaración. Miren qué astuto, Mr. Zucco, resulta que ahora quiere un indulto. Es el mismo tipo que antes decía que Néstor Kirchner era el Mesías. Desde el lugar en que tenga que estar, seguiré dando y batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre, a la miseria, a la explotación al pueblo argentino. Y hablando de la herencia de que este gobierno ha hecho una bandera, hablando de la herencia pesada que le dejó el gobierno anterior, a mí me gustaría saber en algún momento qué va a pensar el gobierno que suceda a este gobierno con la herencia que le dejó el gobierno anterior en materia de gasoducto del norte, de central de Río Turbio que la descontinuaron, de los 11 centros de medicina nuclear, cuyo único propósito es tratar a los argentinos con ese padecimiento doloroso que es el cáncer, y que este gobierno ha descontinuado, como descontinuó la central de Río Turbio, el gasoducto del norte, y aplazó para siempre dos proyectos estratégicos y de envergadura sin igual, como han sido Atucha 4 y Atucha 5. Porque la verdad que el nivel de realización que tuvo el gobierno anterior, ¿no es cierto?, con algo había que taparlo. Yo creo que Macri, al que
digo en versión amigos, ¿no? Trato de no decirlo al aire porque es una falta de respeto a la investidura presidencial, no sabe, no quiere o no le da. Y yo creo que no le da. Sinceramente creo esto. ¿Vamos a comparar la calidad intelectual de Néstor Kirchner con Mauricio Macri? No da, ¿no? ¿Vamos a comparar la calidad intelectual, la lectura, la forma de expresarse o de expresarte a vos un pensamiento de Cristina Fernández con Mauricio Macri? No. Entonces, a ver, había que crear un gran relato. Ese gran relato fue la corrupción. Yo quiero saber qué va a pasar cuando estos muchachos se vayan del gobierno y los jueces den una vuelta de 180 grados en las posturas que tienen ahora. Se la van a pasar caminando los pasillos de Comodoro Pi, pero con razón, ¿sí? En cuanto a ese tema, ¿por qué instaló todo esto? Porque creo que estos pibes sabían que jamás en su vida, en 2 o 3 periodos, iban a poder, por este plan económico que no les permite margen más que para echar gente, crear más impuestos y tomar deuda, equiparar en la memoria popular a la señora de cualquier lugar del país, que antes no tenía una escuela y ahora la tiene. Los porteños por ahí no lo saben. No saben qué difícil que es si vivís en el interior y tenés un calor que te mata en el norte o un frío que te hiela en el sur y tener que tus chicos tengan que estar caminando en la nieve. Había que resolver todas esas asimetrías que hay con una escuela que tenemos en Capital, tomás a lo sumo un colectivo y llegás, ¿no es cierto?, con el sufrimiento de tu hijo para ir al colegio. El kirchnerismo cumplió con eso, con más de 1.100 escuelas. ¿Cuántas escuelas cree la gente que va a terminar haciendo desde la base hasta el techo el gobierno de Macri? ¿Cuántas? Ponele que se quede en el gobierno un periodo más, ponele, que haya un terremoto político, ponele. No lo van a equiparar nunca. Acá se invirtieron 107.000 millones de dólares en obra pública. Hablemos de otro tema de economía, el PBI. El PBI cuando asume Néstor era de 250.000 millones de dólares. Cuando se va Néstor es de 500.000 millones de dólares. ¿Qué es el PBI? Lo que produce el país, lo que producimos vos, todo el mundo, lo que produce el país, PBI, Producto Bruto Interno. Lo duplicaron. ¿Por qué lo duplicaron? Porque se dieron las políticas para hacerlo. Esto que no tiene que ver con el PBI, con el consumo ahora de gas, electricidad y todo esto, en 12 años aumentó 227%. ¿Alguien se preocupaba hace 2 años y medio atrás, vamos a dormirnos más temprano para no gastar gas? No. Y es mentira ese relato de que nos regalaban esto. A mí nunca me regalaron nada, yo siempre tuve que pagar. Que la tarifa fuera baja es otra cosa, pero es parte del relato, de la mentira. Te regalaban la luz, la electricidad. Mentira, todo mentira. Yo la pagábamos, pero pagábamos poco. Ok, bueno. Fue un gobierno de hacedores, 7.000 kilómetros de ruta. ¿Cómo lo contrastás si vos llegás al gobierno en oposición a posturas políticas, acción de gobierno? ¿Cómo lo contrastás? Algo tenés que inventar. Tenés que meter preso a alguien para contentar a ese 30% de tipos que hoy te siguen votando. O a los 12 millones, que estoy seguro que los 12 millones que lo votaron a Macri no lo hicieron porque estaban ofendidos por la corrupción. No les gustaba el estilo, ya está, listo. Todos en su derecho a decir, no me gusta, voto otra cosa. Me parece que por todo eso han venido por la contraria y no van a quedar en la historia por eso. A mis hermanos y especialmente a mi mamá era algo muy emotivo, algo muy lindo, porque uno sabía todo lo que costaba y que mucha gente grande, por ejemplo la edad de mi mamá, en su momento era impensado, porque ella se pueda imaginar que pueda tener su casa, de salir de una casa de chapa de zinc y poder tener su casa con losa, con tejas. Realmente todas esas cosas fueron importantes, fueron algo muy lindas. Yo tuve la suerte de poder venir en el momento que le entregaron la casa, porque pedí permiso en el club donde estaba, porque era algo que ella siempre soñó y que realmente ella quería mejorar, pero realmente no se podía, porque costaba todo el doble, porque mi mamá crió 11 hijos sola.
todo con una seguidilla de edad de 3, 2 años de diferencia. Y nosotros, 11 hermanos, 5 hermanos, 4 hermanos, dormíamos en una habitación, teníamos que poner cama cucheta y dormir en la cama superpuesta. Y yo digo siempre lo mismo, nosotros nos criamos de una forma, mi mamá nos crió de una forma, nosotros siempre hicimos todo lo posible para tratar de superar ese nivel de vida y después nuestros hijos van a querer superar el nivel de vida que le dimos nosotros, que mi hermana le dio a sus hijos y mi hermano va teniendo la casa. Yo recién te decía de que hay gente que se le entregó la casa cuando el hijo tenía 8 años, 9 años, hoy tiene 18 años y ese chico que vio cuando la casa se está empezando más o menos a deteriorar, ya la trata de mejorar, la trata de mantener, que le ha tocado vivir ese y ve hoy otra realidad después de la urbanización, es algo muy importante para todos nosotros y a mí me llena de orgullo. Toma ubicación en el palco el señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner. No iban a estar presentes ambos. Si yo les dije a muchos de ustedes que me votaran o no en la elección, yo estaba convencido que había 2 personas que iban a cambiar el destino del país y de la provincia de Buenos Aires. Matanza apostó por ellos. Es la primera vez que venía un presidente a entrar a un lugar impensado. Muy pocas veces suelen visitar, pero bueno, yo digo siempre lo mismo. Algo muy emocionante, algo histórico para el barrio. Realmente era una sensación muy linda. Orgullosamente hoy nosotros podemos decir que un presidente ha venido a visitar nuestro barrio y eso va a quedar en la historia para todos nosotros. Como yo digo, hay cosas que por ahí no quedan en la historia, pero sí quedan en el recuerdo, que es mucho más importante para la vida personal de uno. Yo creo que el recuerdo de lo que uno puede llegar a vivir o de lo que uno puede llegar a pasar es algo muy importante. Yo cada vez que tengo la posibilidad lo digo, pero yo sé que muy adentro mío sé que acá ha venido un presidente, que yo tuve la posibilidad de verlo, que yo tuve la posibilidad de estar en el día que vino a visitar nuestro barrio y eso es muy lindo para todos nosotros, porque ya te digo, era impensado primero tener nuestras casas propias acá dentro del barrio, casas que sean lindas, que cada uno pueda vivir bien como corresponde y después mucho más impensado era de que en algún momento venga a visitarlo el presidente. Esas cosas fueron muy lindas y obviamente momentos imborrables en la vida de cada uno de nosotros que siempre recordamos. En el cierre de este acto en el barrio Almafuerte, Villa Palito, partido de La Matanza, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner. Queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas de las distintas organizaciones sociales presentes acá. Estoy feliz de estar acá en un día muy especial, compartiendo con ustedes realizaciones. Pongámonos a trabajar, municipios, provincias, organizaciones sociales, hagamos cooperativas y el gobierno nacional pone lo que haya que poner para que hagamos la fuente de trabajo y que el agua llegue a todos los argentinos que viven aquí como se merece. Por eso, señor Intendente, Ministro Gremio, Alicia, pongámonos a trabajar ya. Hagamos la cooperativa, tiremos los caños y después discutimos con los otros cómo se define el tema para que el agua llegue a la gente. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que poner en marcha.
Estado y la gente, para volver a tener un Estado promotor, presencial, un Estado que le duela lo que sufre nuestro pueblo. Por eso, queridos amigos y amigas, vamos a estar trabajando juntos, nos vamos a ver permanentemente, vamos a avanzar sobre toda la problemática. Es difícil, pero vamos a ir subiendo escalón sobre escalón y vamos a sacar la Argentina adelante. Por eso yo les pido a los argentinos que recuperemos la dignidad nacional, que recuperemos el orgullo de ser argentino, que pensemos como pensemos, defendemos esta patria y la gente que vive adentro. Entre todos construyamos la justicia, que recuperemos la alegría, que recuperemos la esperanza, que nos volvamos a sentir dueños de lo nuestro, para volver a darle. En realidad yo soy un tipo muy agradecido y sabiendo que en esa etapa de julio de Cristina, de Néstor, especialmente de Néstor, cuando él fue presidente, han sido que el barrio esté en la forma que está y que los chicos vivan dignamente y van a estar bien. Todo proceso de transformación revolucionaria, como experiencia nacional y popular en los países de América Latina y más en la Argentina, tienen al movimiento obrero, a la clase trabajadora como su columna vertebral, como la médula de ese proceso de transformación. De la misma manera, el Ministerio de Planificación fue la columna vertebral del proceso de transformación revolucionaria entre 2013 y 2015. No se podría haber logrado lo que se logró sin la gesta, no la política, la gesta del Ministerio de Planificación, conducido por Julio De Vido entre 2013 y 2015. El petróleo, la electricidad, el gas, el agua, las petroquímicas, las siderúrgicas. En tiempo récord, el gobierno argentino se desprendió de prácticamente todas las empresas estatales. Impulsores de las privatizaciones argumentaron que décadas de proteccionismo y subsidios habían generado un alto grado de ineficiencia en el sector fabril. Para que la industria nacional ingresara en un sendero de crecimiento y modernización, el Estado debería apartarse y dejar que las fuerzas del mercado hicieran su trabajo. El Estado se apartó, pero los pronósticos no se cumplieron. Geopolítica del desarrollo, o sea que el desarrollo tiene su geopolítica y como el desarrollo tiene su geopolítica, el subdesarrollo o el proyecto político de una Argentina semicolonial también tiene su geopolítica y la geopolítica en definitiva es cómo vos llevas al territorio la política en sus muchas concepciones y segmentos y entonces de esa manera él me decía no es que el país que heredó Néstor o el país que heredó Perón o el país que heredaron los grandes caudillos o los grandes referentes nacionales y populares, no es que heredaron un país sin planificación. Heredaron un país convertido en semicolonia con una planificación semicolonial del territorio. No es que el neoliberalismo, el liberalismo, como se le quiera llamar, no es que no planifica. Planifica el país en función de un progreso que no es para los argentinos y las argentinas, sino que es para los intereses de una élite dominante y sus socios extranjeros. Por eso es que entre los grandes éxitos del Ministerio de Planificación, que podemos citar por ejemplo la construcción de más de 3.000 kilómetros de gasoducto, no es que se destruyó lo que había o que no había nada. En realidad había un gasoducto que tenía una disposición formato abanico como los ferrocarriles que denunciaba Scalabrini Ortiz, que era para el gas natural que se ha consumido por la provincia de Buenos Aires, más precisamente por la capital federal e industrias aledañas. Entonces esa disposición del gas, del consumo del gas, fue lo que el Ministerio rompió con una planificación que trascendía el plano geopolítico de la semicolonia para poder llevar el gas a las 23 provincias y a las 24 jurisdicciones. Entonces no fue que no había planificación, hubo que hacer una planificación, una geopolítica del desarrollo en función de un Estado-nación. No es por falta de planificación que cuando asumió Néstor Kirchner había 10 provincias que no estaban conectadas al sistema interconectado.
es que no le interesaba a la semicolonia, o sea, aquellos que dirigían el país como semicolonia y al interés británico, al interés estadounidense, etc., no les interesaba interconectar 10 provincias, no les interesaba llevar el gas al NEA, como se empezó a hacer durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el gasoducto NEA. Entonces, por eso yo digo que lo que siempre Julio me transmitió, el Ministerio de Planificación en realidad fue la columna vertebral del proceso de transformación revolucionaria entre 2013 y 2015, conducido por supuesto por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El ministerio se creó en realidad como Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con idea justamente de continuar con el plan quinquenal de Perón. ¿Por qué? Porque bajo la órbita del Ministerio de Planificación se planificaba en áreas de comunicación, en área de obras públicas, en área de minería, en área de energía, o sea, las áreas, digamos, sustantivas del desarrollo productivo del país estaban ahí. Y hay otra enorme cantidad de derechos humanos que andan fluctuando por ahí y que merecen ser reconocidos. Que cuando uno tiene políticas de Estado como las que tuvimos, una red de agua que se hace es reconocer los derechos humanos de esas personas que no tienen que ir a buscar agua con un tacho a un río que está contaminado. Vamos, entonces, yo creo que sin declamarlo como tal, porque no correspondía, porque es responsabilidad del Estado hacerlo, creo que hemos tenido la política de derechos humanos más soberana que ha tenido la historia argentina. ¿Sí? Él ha sufrido mucho, pero es un tipo batallador. Yo cuando lo fui a visitar lo vi entero, lo vi para batallar. Me parece que hay por delante una tarea de reivindicación de su gestión, pero en definitiva es la gestión del gobierno nacional. Digo, vamos a ver quién pone más de 4 puntos del PBI en obra pública en este país en los próximos años. Quiero aclararle que soy responsable de todo lo que hicimos durante estos años, de todo lo que proyectamos y construimos para la Argentina, con los presidentes que me designaron, con los gobernadores y con los intendentes que me acompañaron, con muchos de mis colegas de gabinete y con muchos de ustedes. Quiero decirle, señor presidente, que ese es el motivo por el que fui votado para representar al pueblo de Buenos Aires. Como el trofeo de su crueldad, les conviene que estés encerrado. Tanto veneno los va a salpicar y entre ellos se van a matar. Qué fácil como nadie presentarte como arrepentido. Solo hay una condición, es que ellos escriban la declaración. Miren qué astuto, Mr. Zucco, resulta que ahora quiere un indulto. Es el mismo tipo que antes decía que Néstor Kirchner era el Mesías.